Tenemos una ventaja de los 10,000 elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuya el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte. Tenemos un plan, una estrategia y estamos actuando contra la delincuencia organizada. Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda, que hay muchas otras formas de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras soberanías que podemos utilizar para ayudar a la crisis de fentanilo que tienen en Estados Unidos. Estamos combatiendo a los grupos delictivos. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este martes 4 de febrero. Así, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el despliegue de 10,000 elementos en la frontera norte del país no deja sin seguridad al resto de México. Por otra parte, consideró que designar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas tampoco ayuda al combate al crimen organizado, porque se deben atender problemas como el suministro ilegal de armas desde Estados Unidos. Más tarde, la mandataria se reunió con empresarios, donde los invitó a seguir trabajando en conjunto para fortalecer el Plan México. En el evento, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, refrendó a nombre de la IP el apoyo a la presidenta. Toda convicción y determinación a favor de México, el Consejo Coordinador Empresarial reitera el apoyo absoluto a usted, estimada presidenta, respecto a la posición de diálogo con firmeza que ha planteado frente al gobierno de los Estados Unidos. Por ello, el CCE ratifica su absoluta disposición para asumir la tarea de acompañar al Gobierno de México en los espacios de diálogo, negociación y cooperación que se abran en materia comercial con nuestros socios. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que no hay garantías de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles a productos mexicanos, sino que se abre la posibilidad para el gobierno de México de convencer y aterrizar un plan de cooperación en seguridad y comercio. No hay garantías, pues lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos. Lo que abre la posibilidad es de que tú convenzas, llegues a un acuerdo, aterrices en un plan de cooperación en estas materias que estoy diciendo, y entonces ya no son necesarias las tarifas. Es lo que vivimos en 19. La única diferencia que yo veo en materia de política interior es que en aquel tiempo todas las fuerzas políticas apoyaron nuestra postura como gobierno y ahora no necesariamente. Ya ha comenzado el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en 18 ciudades fronterizas con la finalidad de disminuir el flujo migratorio y el ingreso de fentanilo. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los elementos de seguridad tendrán mayor presencia en las ciudades de Tijuana, Tecate y Mexicali en Baja California, Agua Prieta, Sonoita, San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora, así como Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila, Ojinaga, Puerto Palomas y Ciudad Juárez en Chihuahua, Colombia en Nuevo León, Playa Bagdad, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Mier en Tamaulipas. Justamente vamos a enlazarnos hasta la frontera norte, donde un contingente de 500 elementos de la Guardia Nacional arribó este martes a Tijuana. Vamos con mi compañero Said Betanzos. Adelante, Said. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Comentarte que este contingente llegó en 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a la base aérea militar número 12 que se encuentra en la colonia 7076, a un costado incluso de la comisaría de la Guardia Nacional. Y bueno, llegaron estos 500 elementos también de esta misma corporación, quienes, de acuerdo a lo que nos informaron, se van a quedar en la ciudad de Tijuana a hacer el trabajo que les ha encomendado el gobierno federal. Pero a ellos se suman 700 que ya estaban en la ciudad y que en su gran mayoría estaban haciendo tareas de proximidad y que bueno, pues ahora es otra la encomienda precisamente en el tema del combate al narcotráfico, pero principalmente el tráfico de fentanilo, además, bueno, de evitar los cruces irregulares. Hay que recordar que bueno, pues hay muchas zonas también en Tijuana en donde también se da este cruce irregular por parte de migrantes, tanto mexicanos como extranjeros. Y bueno, también lo que nos dijeron es que una parte de ellos iba a llegar a la ciudad de Mexicali, pero al final decidieron trasladarlos todos a Tijuana. ¿Por qué? Vienen además otros contingentes de la Guardia Nacional del sur del país y se van a establecer en las ciudades, principalmente en Tijuana, en Tecate, sobre todo en la zona serrana de Tecate, donde ya tienen una alta presencia también la Guardia Nacional, en esta zona de Jacumé y también de La Rumorosa, donde incluso se han dado enfrentamientos
con grupos dedicados al tráfico ilegal de personas y también en la ciudad de Mexicali. Así que bueno, vamos a estar pendientes de todo este contingente que bueno, pues va a tener tareas específicas, pero que también hoy se han concentrado. Habían dicho que iban a estar saliendo ya a patrullar, algunos de ellos sí, pero otros se concentraron en las distintas bases que tienen en la ciudad. Queremos suponer que bueno, pues van a coordinarse precisamente. Exactamente, pues pendientes. Said, gracias por el reporte allá desde la frontera en Tijuana. Buenas noches, hasta luego. Y ha llamado la atención la presencia de navíos militares estadounidenses cerca de Ensenada, Baja California, a unos 60 kilómetros de distancia, aparentemente tratándose de al menos 3 embarcaciones, una de ellas un portaavión USS Nimitz. En pantalla podemos ver la trayectoria de estos navíos que, de acuerdo con Marine Traffic, habrían salido de San Diego, California, aunque se desconoce su destino. Cabe señalar que ayer también fue reportado el sobrevuelo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de las costas de Sinaloa por el Mar de Cortés. Este avión especializado en la intercepción de señales eléctricas, lo cual fue confirmado por la Secretaría de la Defensa, aunque dijo que su trayecto se dio meramente por aguas internacionales. Respecto a la presencia de estos navíos estadounidenses, la Secretaría de Marina confirmó que se encuentran en una zona donde existe libre navegación internacional y que en otras ocasiones ya ha habido este tipo de presencias. En otros temas, autoridades de Estados Unidos enviaron a la base naval de Guantánamo el primer vuelo con migrantes arrestados luego de su conversión a centro de detención. La portavoz de la Casa Blanca, Karen Leavitt, dio a conocer que el presidente no va a dar vuelta atrás en esta política. Más tarde, el mismo Trump, desde el despacho Oval de la Casa Blanca, confirmó que esta base cuenta con el espacio suficiente para recibir a los migrantes detenidos. Ha habido ya reacción de parte del gobierno mexicano a través del canciller Juan Ramón de la Fuente. Ha dejado en claro que ningún mexicano irá a Guantánamo y que serán recibidos en nuestro país. Sobre ese tema de Guantánamo, les puedo decir que ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática, justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y es lo que va a seguir ocurriendo. En otros temas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no está invitada a la celebración de la promulgación de la Constitución que se realizará mañana y que en el acto solo habrá representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. No está invitada. La Corte no está invitada. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución. Y hoy el Pleno de la Corte dejó vigente la reforma que permite a los candidatos a la elección judicial usar sus propios recursos para las campañas, invalidando las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI y MC, pese a que 6 ministros coincidieron que el financiamiento personal de los candidatos generará inequidad. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que van a participar en los comicios, votaron en contra, por lo que no se alcanzaron los 8 votos necesarios para invalidar la reforma. Y precisamente durante la discusión de este tema, la ministra presidenta Norma Piña y Lenia Batres protagonizaron un nuevo desencuentro cuando la ministra Batres manifestó que el Poder Judicial ha intentado bloquear el proceso de la reforma judicial. Cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente dentro del respeto que nos merecemos todos. Yo rechazo nuevamente, cualquier insinuación de que la suscrita le falta respeto a este pleno y sigo manifestando y reivindicando que tengo el derecho de externar los puntos de vista. Creo que entendió mal porque no me refería en esta ocasión a usted. ¿A quién se refería, perdón? En general, al respeto que nos debemos unos a otros.
Le agradezco a Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado de la República, Sacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, y en un momento más se incorpora Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas. Muy buenas noches, Pedro. Te descansaste por no haber venido la semana pasada, Sacil. No, para nada. A ver, empecemos por esto que dábamos cuenta, el tema del Poder Judicial. Me gustaría primero poner sobre la mesa la no invitación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la no invitación del Poder Judicial como tal al evento de mañana. En las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, tienen que respetar al Poder Ejecutivo. ¿No se supone que ningún poder está sobre otro y que están en igualdad de condiciones, que hay división de poderes, Sacil? Bueno, mira, el respeto se gana, Pedro, y yo creo que han sucedido muchas circunstancias, incluso en el que la Presidenta y la Suprema Corte han faltado el respeto no solo al Ejecutivo, sino al Legislativo. Estamos en un proceso de esta reforma al Poder Judicial, en donde estamos a 4 meses de vivir la primera elección, de democratizar al Poder Judicial, y siguen resistiéndose, siguen tratando de oponerse a lo que ya está en nuestra Constitución, a lo que ya votó el pueblo de México, a lo que ya decidieron las mexicanas y los mexicanos. Entonces, creo que debemos empezar a respetarnos entre poderes, y lo que hemos tenido del Poder Judicial no ha sido precisamente esto, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, No solamente me refiero al respeto a la investidura que cubre, por supuesto, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tampoco hemos recibido el respeto que nosotros merecemos como ser constitucional después de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinas, Carolina? Bueno, yo coincido que hay que respetarnos entre poderes. El cargo de la ministra es un cargo institucional, no es personal. La presidenta de la República dijo, llegamos todas. Pues no, y me parece que ella no tiene por qué decir quién va y quién no va a una ceremonia que es institucional, que es oficial y que es tan relevante como la conmemoración de nuestra Constitución. La Constitución no es de ningún partido, es de los mexicanos y las mexicanas. Me parece un gravísimo error, porque además pareciera que la quiere castigar. Es decir, no, aquí decidimos y ella no va porque, pues no. O sea, es como decir, yo castigo, yo digo quién va y quién no va. Entonces, ella manda, los 3 poderes no son iguales. Me parece que no ha habido ninguna falta de respeto. Puede haber una diferencia, una discrepancia, pero me parece que ha quedado muy claro que la elección que están planteando ha violado la Constitución misma que aprobaron. Ahora mismo, en esta tómbola que se hizo, que estuvo llena de arbitrariedades, de errores, violaron el artículo 96, entre otros artículos. Que ahorita nos adentramos al tema de la insaculación. Te damos la bienvenida, gracias, Laura. Estamos hablando de la no invitación de la presidenta de la Corte, Norma Piña, a este acto cívico mañana en honor a la Constitución. Giovanna, te escuchamos. Hace falta recordar el último acto solemne que tuvimos con motivo de la conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución de 1917, un acto que ciertamente en el pasado participaban los 3 poderes del Estado, en el que en la actualidad es inédito que no suceda de esa manera, como inédito es lo que vimos el año pasado, o sea, una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en representación de un poder que ella no lo vio así, ella lo vio de manera personal, y los agravios que de manera personal ella tenía, pues ante los ojos de todas y de todos los mexicanos, falta el respeto a la investidura presidencial, pero también a sus anfitriones, que es el Congreso de la Unión, es una sede del Senado de la República, y es un acto de todos. Al no levantarse, por supuesto hay protocolos, Pedro, pero yo creo que ese ha sido el inicio de una cadena de agravios y de actos faltos de respeto y de coordinación y de colaboración con los 3 poderes, entre los 3 poderes del Estado, pero fundamentalmente encabezados por el Poder Judicial. Ese es solamente un acto de descortesía y falta de protocolo. Pero hemos visto actos de traición, incluso traición a la Constitución, no a la Presidenta de la República y no al Congreso de la Unión, sino a la Constitución. Toda esta campaña en la que ellos han actuado como promotores para impedir que se respete lo que están obligados a observar justamente que sea respetado, como es la Constitución,
derivado de la reforma tan profunda que vivimos el pasado mes de septiembre, en el que estamos inmersos de este proceso de la renovación del Poder Judicial vía democrática a través del voto directo. Entonces, a mí me parece que está en plena facultad la Presidenta de la República, ella es convocante de este evento y ella decidió, y con el respaldo, por supuesto, de todos nosotros, en el que por este acto, el día de mañana, no se convidará al Poder Judicial. Tendremos un nuevo Poder Judicial y retomaremos esas bonitas su Poder Judicial. Muchas personas han dicho a lo largo del tiempo que justamente ese hecho en el que Norma Piña no se levantó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue el detonante de una venganza para tomar el Poder Judicial y que a partir de ahí fue donde empezó todo lo que ya tenemos hoy materializado. ¿Tú lo ves de esa forma? No, yo creo que ese acto fue un simbolismo y un simbolismo muy profundo, pero lo que sin duda llevó a nuestro movimiento a cambiar la Constitución para renovar al Poder Judicial fueron los actos de corrupción que lo han distinguido durante tantas décadas, lamentablemente, en el que se ha permitido cubrir con un manto de impunidad a delincuentes en nuestro país, donde no se integran con debida Muy bien. los procesos de carácter judicial, donde se liberan a los delincuentes, por supuesto, se protegen a los delincuentes desde el Poder Judicial. Creo que lo del Teatro de la República fue un simbolismo, simplemente. Laura, ¿qué opinas? Pues una raya más al tigre, ¿no? A mí no me sorprende que no le hayan convocado al Poder Judicial, a la presidenta y a otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia este acto. No me sorprende porque lo que hemos venido viviendo en los últimos meses es una toma agresiva al Poder Judicial. Ha sido por demás violenta con la Constitución, con las propias normas, con el espíritu de nuestra Constitución del 17. Fíjate qué ironía, ¿no? Quienes están pisoteando hoy el espíritu del 17 deciden que la Suprema Corte de Justicia pues no está invitada. Pensar que esto es un arranque por berrinche o por que se enojaron porque en su momento la presidenta Piña se paró, no se paró, le dijo, no le dijo, pues la verdad es que tampoco estamos en kinder. Mira, yo he visto a los niños de kinder, mi hijo tiene 5 años, resolver sus problemas más rápido, con más eficiencia y con mucha más generosidad que lo que estoy viendo ahora en el país por quienes se supone nos representan a todos. Yo te diré una cosa que me parece que es muy importante. Número 1, ante la toma agresiva, pues es claro que no los estén invitando. Número 2, incluso me cuesta trabajo pensar por qué les dieron tanto tiempo para irse a los ministros y claramente no los quieren ahí. No solamente los han ignorado en las últimas vueltas, sino ahora ya ni siquiera están invitados a los ejercicios republicanos de representación de toda la comunidad. Yo de nuevo le diría a Morena, claro que estamos viviendo un problema de niveles globales con Donald Trump. Movimiento Ciudadano ha hecho una llamada a la unidad nacional y a cerrar filas con el gobierno mexicano porque nos representa a todos, pero justo en esa misma lógica pediríamos que nos representen a todos en todo, no nada más en lo que les conviene. Yo sí creo que el principio del fin del pleito de Morena con la Suprema Corte de Justicia no tiene nada que ver con un pleito personal, es precisamente por la defensa que hizo la Suprema Corte para no militarizar la Constitución del país, toma que ha hecho ya desde ahora Morena con estos cambios. Pues no es de Morena, es del pueblo, porque esta reforma constitucional ya está en nuestra Constitución. Pero el que ya esté no significa que está bien, ¿eh? No, simplemente está porque ustedes son mayoría y lo votaron. Se llama constitucionalismo abusivo lo que hicieron. No, para nada. A ver, la presidenta dijo en su mensaje A ver, vamos una a la vez. Es en contra de la Constitución. Sacil, y luego vamos contigo, Caro. Sacil, adelante. No es en contra de Morena, es en contra del pueblo de México que nos otorgó el 2 de junio pasado, primero eligiendo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de este país y luego a todos los legisladores que en cada plaza pública dimos a conocer, los que hicimos campaña, de qué se trataba, y lo vuelvo a repetir como lo he dicho en muchos de tus programas, de qué se trataba esta reforma profunda al Poder Judicial, que las mexicanas y los mexicanos podamos elegir a quien nos imparten justicia en este país. Los dos poderes que ya estábamos establecidos, electos democráticamente, ¿por qué no el tercero también elegirlo?
¿Por qué no el pueblo de México, las mexicanas y los mexicanos deben de conocer quiénes son o quiénes son los que nos imparten justicia en nuestro país? Creo claro. que no es en contra de Morena, Pedro, es en contra de la Constitución y del pueblo, porque quieren seguir gozando de privilegios, de seguir poniendo espacios en lo oscurito, sacando delincuentes por fuera. Que ya no haya nepotismo como Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia. No solo A ver, es me el caso toca, de ¿verdad? A ver. es el caso de toda la Son igualitos una a la vez, por quizás favor. peores. Cuando se empalman no se entienden. Vamos Sí, una a la tienes vez. razón. Caro, vamos Mira, contigo. Primero, la presidenta dijo, somos una república. Y efectivamente, una república está constituida por 3 poderes de la Unión. Primer punto, que ella misma lo reconoce, no puede haber una república así, y cuando diga, ya cuando tenga mi poder judicial a modo, que nosotros vamos a nombrar y que pusimos en la tómbola a los cuates, entonces ya puedo invitarlos. Segundo, han convocado a la unidad. Esto no es unidad. Ella debe ser una jefa del Estado mexicano, no una jefa política de su partido. Esa es la gran diferencia. Norma Piña fue a la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum. Ahí estuvo cumpliendo y estando de pie cuando llegó incluso. Me parece que es una historia que hoy 2 mujeres presiden un poder importante. ¿Por qué no estar a la altura? Es vergonzoso, de verdad lo digo. Por otro lado, dice privilegios, delincuentes. No, este gobierno, el que pasó, ha protegido delincuentes. Por eso tenemos el problema con Trump. Por eso 5 veces fue a Badiraguato el presidente de la República, nunca fue a Acapulco cuando el Otis. Es increíble, fue a saludar a la mamá de un capo. Es increíble. ¿Quién protege delincuentes? O sea, realmente lo que está pasando es un cinismo desvergonzado. Todos los cuates quedaron en la tómbola. El que quede, no importa, porque ya están allá adentro los que son leales al régimen. Entonces, me parece, democratizar al Poder Judicial es no entender cuál es la esencia de ese poder, la ausencia de su autonomía, su independencia. Okay. Ahora se la van a deber a un partido. Giovanna. ¿Cómo se atreven a decir que un Poder Judicial a modo, cuando a final de cuentas está establecido en la Constitución un proceso incluyente en el que se involucran los 3 poderes del Estado? Y qué memoria tan selectiva tienen mis compañeras legisladoras, porque justamente el pasado 7 de enero el Poder Judicial renunció a la posibilidad de formar parte de este proceso democrático en el que estaban representados a través de su comité de evaluación. Tan es así que en el Senado de la República, como todas y todos ustedes saben, por mandato del Tribunal Federal Electoral, asumimos su papel. Esa profunda irresponsabilidad es de verdad increíble que se esté diciendo que el Poder Judicial se está seleccionando a modo. ¿No hubo discrecionalidad entre los comités del Ejecutivo y del Legislativo para seleccionar solo a quienes estén afines? Ha sido, Pedro, el proceso más transparente del que hemos dado cuenta, desde la reforma constitucional que fue de cara a todo el pueblo de México, que se debatió para nuestro movimiento desde las plazas públicas, pero para el resto de los legisladores integrantes del Congreso de la Unión, pues durante todo el debate que se dio esta reforma constitucional y posteriormente a las leyes secundarias, todo el proceso desde la convocatoria para integrar los comités de evaluación, hasta que los mismos abrieron una convocatoria para los aspirantes a ocupar más de los 881 cargos que se van a elegir el próximo 1 de junio, todo esto han sido documentos públicos y han sido procesos públicos. Las tómbolas, las insaculaciones, la depuración, las entrevistas, todo, Pedro, han sido etapas de cara al pueblo de México a través de estos procesos transparentes. Pero entre las entrevistas y entre la insaculación, el proceso intermedio en donde los comités del Legislativo y del Ejecutivo deciden quién pasa y quién no pasa, ¿eso también ha sido público? ¿El por qué, el por qué a personajes que son abiertamente opositores a Morena y la 4T, por ejemplo, Roberto Gil, que hoy subía él un video diciendo que era injusto, bla, 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 pero lo puso solamente para poner un ejemplo. Personajes como él, que no llegan a esta insaculación ni siquiera, porque en el intermedio entre la entrevista y la tómbola, pues decidieron que no cumple con los requisitos. Hay 2 etapas, Pedro. Una es cumplir con los requisitos de elegibilidad, que lo señala la Constitución para como para muchos otros cargos que tenemos en nuestro país. Y hay otros que son de idoneidad, y según el criterio del Comité de Evaluación del Poder, que desconozco cuál haya sido, al que se inscribió este señor, pues una sentencia firme de España por haber violentado después de salir de un club nocturno
y que le ganó esa sentencia, pues no es meritorio de que cumpliera con los requisitos de idoneidad. Entonces, pues bueno, esos son criterios del comité. Un comité que también hubo una convocatoria abierta para que se pudiera elegir y que durante todo el proceso, excepto el del judicial, cumplieron con absoluto patriotismo y con muchísima transparencia y responsabilidad, pues todas las etapas que señalaba la ley secundaria para que pudiéramos llegar al día de hoy, tener 3 listados, 3 insaculaciones de los 3 poderes del Estado, uno sustituido por sentencia judicial por el Senado de la República, pero en el que ellos renunciaron. Entonces, por favor, que se quiten esa narrativa de que es un poder judicial a modo, si renuncian a su responsabilidad constitucional, ni siquiera política o personal. Laura. Pues yo creo que mentir no empobrece, ¿no? Pero mira, vamos primero por partes. A Movimiento Ciudadano nunca se nos va a ver defendiendo los privilegios de nadie. De hecho, la lucha que dimos en los meses anteriores no era para defender ministros o magistrados o jueces, fue para defender a las y los trabajadores del Poder Judicial, que cerca de 12,000 se van a quedar sin trabajo, nada más por este relajito que se traen, y el 80% de esas son mujeres. O sea, vamos poniendo la realidad sobre la mesa, porque eso es lo que le va a pegar a la gente. Mira, estoy viendo ahorita aquí una nota de conocido medio, además uno muy vinculado con la izquierda de la que ustedes se dicen ser. Fíjense el encabezado. Retrasos, confusión y errores en la tómbola de aspirantes a la elección judicial. Sin la oposición, con retrasos, confusión y con repetición de sorteos, se llevó a cabo 68 procesos de tómbola e insaculación. No tenían ni las listas bien hechas, tuvieron que repetirlo varias veces por eso, porque tenían mujeres donde iban los hombres, porque otras no le habían puesto género. Pero la oposición se negó a participar, se negaron a participar. Pero eso no les quita a ustedes la obligación de hacerlo bien, ¿no? O tenían quejando, no nos estamos quejando. Una a la vez, continúa Laura y lo vamos contigo, Cecilia. Muy simpático, senadora, porque necesitaban a la oposición que estuviera ahí para cuidarles que hagan bien las cosas. Digo, a ver, y cometieron errores. Público, pues sí, y cometieron errores, hicieron malas listas. Pero no fue Pero bueno, de cualquier manera, de ahí ya lo hicieron muy mal, porque de nuevo están ellos haciendo listados que le van a decir a la gente, esto que ya te tengo filtrado, eso es lo que vas a votar. Entonces, esa toma está acreditada, esa toma va a seguir así, y el gran problema de fondo va a seguir siempre. México no tiene justicia y no la va a tener con ustedes, le están fallando al pueblo. Vamos con una última ronda, se nos ha ido el tiempo volando. Adelante. Se transmitió este proceso durante un poco más de 8 horas. Estuvo obviamente con fallas humanas, como el que se le caiga una pelotita y la recojan, y ahí tenían todos la posibilidad de ver que no hayan querido asistir a hacer su responsabilidad o a hacer su trabajo, es otra cosa, Pedro. Y yo creo, contestando también le quería comentar aquí a la senadora Carolina, que un poder judicial a modo, si realmente hubiéramos buscado un poder judicial a modo, nos hubiéramos quedado en el poder judicial pasado, en donde la presidenta de la República mandaba una terna al Senado de la República con la mayoría calificada que hoy tenemos, podría haber tenido a los 8, 9, 12, 11 ministros que ahora van a ver de la Suprema Corte de Justicia sin tener que hacer toda esta reforma profunda al Poder Judicial, que no es un relajito, es algo que ya hoy está en nuestra Constitución, a petición de los mismos mexicanos y de las mexicanas que el día de hoy no han tenido justicia y que hoy van a salir ellos a conocer y a votar por las próximas y los próximos impartidores de justicia de este país. Que ustedes les darán. Debo comentar que tuve la oportunidad de estar presente en el salón de sesiones de esta Senado de la República el jueves. Sí había errores de género, me tocó presenciar 2 errores y que el fedatario justamente tuviera que pedirles que repitieran el proceso. El presidente del Senado decía que ya venía de origen por la lista del tribunal ese error, que no era una cuestión de Morena, pero sí brilló por su ausencia la oposición, Carolina. En el caso específico de ustedes del PRI, pues bueno, tienen a la vicepresidenta del Senado que bien pudo haber estado representando a las personas que, no están de acuerdo con la elección judicial, pero que al menos tener a un representante de la oposición les hubiera dado certeza de que el proceso fue como debería ser. Pedro, yo creo que era innecesario. En todo caso, había un fedatario, estaban los medios para que hicieran el show. Atrás ya estaba hecho el show, era un montaje que íbamos a legitimar. Nosotros no estamos de acuerdo. Ahora,
Tan saben que no es una reforma para mejorar la justicia, ya lo entendió el INE. El INE ya hizo a modo para sacar la elección, pase lo que pase. Hizo una redistritación que no van a votar las personas por todos sus juzgadores en todas las materias. Es un revoltijo. Abarató la elección. Efectivamente, pudieron haber con la mayoría, que es artificial, que no robaron, porque no les dio el pueblo la mayoría. Nos la robaron en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo hicieron arbitrariamente. Entonces, con esa mayoría pudieron haber hecho lo que dice Sacil, efectivamente, y nos hubiéramos ahorrado 10,000 millones de pesos. Hubieran hecho lo mismo, nada más que no hubiera habido show, como están viendo ahorita. El pueblo no hubiera elegido. Entonces, no, el pueblo no va a elegir, Sacil, no nos hagamos. Y tampoco van a tener justicia. Tú y yo vamos a seguirnos viendo aquí o donde sea, o en el Senado, y vamos a platicar si le va bien, a Chiapas. Oye, y va a mejorar Chiapas. Eso sonó amenaza. Mira, ahorita acaban de matar a un niño, un bebé de 9 meses en Puebla. Y así te puedo decir, no hay justicia en este país. Pero el Poder Judicial que tenemos ahora. No, a ver, sí tenía fallas el Poder Judicial, evidentemente, pero esta reforma no va a mejorar ninguna de sus problemas. Ninguno de sus problemas. No. Okay. Vamos, Giovanna, y luego vamos ya porque con Laura. faltan juzgadores, faltan órganos. Giovanna, adelante. Gracias, Pedro. Me parece que de lo que trata la oposición es de descalificar este proceso histórico e inédito y que lo hacen aún sin argumentos y con una memoria muy selectiva. Hablan de un poder judicial a modo cuando apenas hace unos meses se exhibió un acuerdo político electoral entre el PAN y el PRI respecto a magistraturas en el estado de Coahuila. Y no se filtró el documento, lo subió a sus redes sociales el dirigente nacional de Acción Nacional. Eso es lo que ellos querían. Hablan de que el presidente de la República fue a visitar a una mujer, a X comunidad de X estado, cuando a final de cuentas ella representa al partido político que ha tenido más gobernadores encarcelados. Hablan de una persona que lamentamos, un niño, una niña, que acaba de perder la vida de 9 años de edad y no se acuerdan. 9 meses de edad. Lo lamentamos y nos solidarizamos con el dolor de esa familia. Lo lamentamos. Pero no se acuerdan de un gobernador que todavía hoy está encarcelado porque cambió el medicamento de los niños con cáncer por agua para poderse robar a todos esos gobernadores los metimos a la cárcel nosotros, ¿eh? Ahora resulta, nosotros los metimos a la cárcel. Eran suyos, ustedes no, pero nosotros. Ay, no, ustedes pues, adelante, se nos acaba el tiempo. Adelante, concluyamos. ¿Por qué van a ser con Rocha Moya? Gracias. Adelante. Hoy, 2 temas muy concretos de nuevo. Nosotros no vamos a entrar a este ruido y a esta polarización. Siempre hemos puesto una alternativa en la mesa y somos la alternativa de futuro del país. Y nos preocupan 2 temas. Primero, la seguridad. Este modelo fallido de la vieja política, en donde Morena lo está perpetuando y la militarización no lo va a resolver. Y 2, la reforma judicial. Acaba de decir Larry Rubin, director de la American Chamber, que el TEMEC se va a renegociar con Trump, no por el tema del narcotráfico, sino por el tema de la toma al Poder Judicial. Les agradezco por haber estado con nosotros. Gracias. Se nos fueron 22 minutos volando, caray. Muchas Vamos a la pausa. gracias. Regresamos, pero antes lo dejamos con Zoe Robledo en su sección de hoy. Hola Pedro, muy buenas tardes. Pues hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, así que dedicamos la columna ¿Qué hicimos? A hablar de lo que hacemos en el IMSS, en particular en los centros de referencia estatales para la atención del niño y la niña y el adolescente con cáncer en el IMSS. Les llamamos los OncoCrean. Déjenme platicarles, según datos del INEGI, el cáncer infantil representa la primera causa de muerte por enfermedad en niños entre los 5 y los 14 años en nuestro país. La primera causa son los accidentes. Pero por enfermedad el cáncer es el número 1 y por eso, desde que llegamos al IMSS, nos planteamos la idea, la meta, el objetivo de fortalecer la infraestructura que había para la atención del cáncer infantil. Y lo hicimos. Antes del 2018, solo había 4 centros estatales de referencia en 4 ciudades del país y todo lo demás tenía que irse al tercer nivel de atención. Hoy son 36 los OncoCreans que tenemos en el IMSS en igual número de ciudades. Este modelo ha ayudado a mejorar la accesibilidad y la proximidad de la atención y permite que el 85% de los pacientes tengan su diagnóstico en menos de 7 días. Y también que el 85% comience su tratamiento solamente 3 días después. Además, estos OncoCreans no se limitan a tratamientos como la quimioterapia, la cirugía o la radioterapia, sino que también abordan aspectos psicológicos, sociales, económicos, todo lo que enfrenta una familia cuando recibe esa terrible noticia de un diagnóstico de cáncer en una de sus hijas o de sus hijos.
Adicionalmente, transformamos el seguimiento de la atención oncológica. Pasamos de tener carnets en papel, con grapas, a tener un expediente clínico electrónico, un carnet y un registro digital que nos permite, con una cédula, conocer a detalle la atención que cada paciente ha recibido. Todo este trabajo ha permitido incrementar la sobrevida de los pacientes, pero sobre todo nos ha permitido estar más cerca de las niñas y de los niños. Por eso es que en este Día Mundial contra el Cáncer lo decimos, hay mucho por hacer todavía, pero se ha crecido de manera muy importante en uno de los padecimientos más dolorosos, el cáncer entre las niñas y los niños de México. Por eso, si quieren saber más de lo que hacemos en materia de cáncer infantil, los invito a leer Oncocrean, el título de la columna que hicimos, que se publica todos los martes en Milenio Diario. Buenas noches, Stephanie Enaro. Estados Unidos dice que tomará el control de la franja de Gaza. ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene esto? Geopolíticamente hablando, Pedro, buenas noches. Pues la muerte de la integridad territorial, que es lo que ha mantenido al mundo en paz. Al final de cuentas, se dice que los palestinos deben irse de Gaza y que Gaza debe ser un lugar internacional con gente de todo el mundo. Entonces, ¿dónde queda la soberanía palestina? ¿Y qué va a pasar con los asentamientos israelíes en Cisjordania? Al final de cuentas, esto es muy importante porque la diáspora judía más grande que fuera de Israel está en Estados Unidos. Obviamente esto influye a la política estadounidense, pero también la postura de Donald Trump tiene que ver con algo que llegó con la guerra entre Rusia y Ucrania, que es esta guerra de culturas, de lo cual pues Occidente está representado por Israel y Palestina significa lo otro, lo extraño, lo árabe, y ese es el nuevo paradigma de las relaciones internacionales. ¿Que se veía venir de parte de Donald Trump, de acuerdo a todo lo que había dicho con anterioridad? Pues sí, no es ninguna sorpresa, y él dice que él es el mejor amigo de Israel y que incluso le deberían dar el Premio Nobel de la Paz, pero pues que nunca se lo van a querer dar. Otra vez estamos regresando a las teorías de conspiración y otra vez Donald Trump sigue siendo Donald Trump. Y que pues no debemos pensar que es una coincidencia, ¿no? Luego de haber hablado con Netanyahu. Sí, así es, y es que el simbolismo de la visita de Netanyahu a Washington es enorme. Es el primer líder de Estado en visitar a Donald Trump después de que tomó posesión para su segundo término. Entonces, esto dice muchísimo y no hay que perder de vista este mensaje porque es la voz del nuevo orden internacional que se está formando y del cual Donald Trump solamente es un síntoma. Y que posterior a esta visita, a este diálogo, también Donald Trump ordenó sacar a Estados Unidos de sistemas internacionales, ¿no? Como de derechos de la ONU, entre otros, que también incluyen a Palestina. Sí, así es. Y es que con el tema de las instituciones vamos a ver un cambio. Las instituciones que actualmente nos sostienen fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial y en muchos casos han quedado rebasadas. Esta acción de Donald Trump va a provocar un terremoto, van a emerger nuevas instituciones que van a responder a estos nuevos tiempos. El tema aquí es si el mapa del mundo lo vamos a seguir viendo igual que cuando Donald Trump tomó el poder. Cuando dices reacciones, ¿a quiénes te refieres? Pues las reacciones, obviamente, primero que nada, a la división que hay en el mundo, ya sea por parte de Estados Unidos, su rivalidad con China, ¿no? La alianza de China con Rusia, Irán, y también, obviamente, pues las tensiones en Medio Oriente, que no hay que olvidar que para unos jamás son grupos terroristas, para otros son grupos de resistencia, al igual que es Hezbollah. Todo depende del cristal con que se mire, Pedro, y hemos visto que Israel no ha respetado ni siquiera la frontera con Líbano, y empoderarlo pues nos habla del expansionismo israelí, que al final de cuentas va de manera paralela al expansionismo estadounidense. Que justo también hoy referente a Irán, dijo Donald Trump que los iba a bombardear con toda la fuerza si llegaban a atentar contra su vida. Pero bueno, vamos a tener mucho cada semana de qué platicar sobre Donald Trump. Stephanie, parece que acapará el tema geopolítico siempre. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pausa, ya volvemos.
Regresamos solamente para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.